En los últimos años ha surgido una gran cantidad de desinformación en redes sociales y otros medios de comunicación alrededor de las terapias basadas en análisis conductual aplicado, o terapias ABA como se les llama coloquialmente. Hola, soy Lalo y te doy la bienvenida a Eventualmente, donde hacemos difusión y divulgación científica de psicología y principalmente de análisis de la conducta. Las terapias basadas en análisis conductual aplicado son populares por su enorme evidencia para las conductas asociadas al trastorno del espectro autista. Sin embargo, se les acusa falsamente de ser crueles, inhumanas y violentas para las personas con este diagnóstico. En la charla de hoy, tuvimos la oportunidad de entrevistar al Dr. Camilo Hurtado Parrado, un analista de la conducta quien recientemente ganó una beca con la que planea combatir la desinformación alrededor del análisis conductual aplicado. En la entrevista, el doctor nos platica más a detalle en qué consiste su proyecto. Así que sin más preámbulo, ve por tu bebida y tu snack favorito, ponte cómoda o cómodo y disfruta de la entrevista. Muy bien, entonces vamos a presentarlo. Bien, muchas gracias. Entonces, pues estamos con el doctor Camilo Hurtado Parrado. Él tiene un magíster en la Universidad Nacional de Colombia y el doctorado en la Universidad de Manitoba, en Canadá. Los intereses generales del doctor Camilo son el aprendizaje humano y no humano y los procesos conductuales, especialmente cómo el control aversivo del comportamiento afecta dichos procesos conductuales. Por ejemplo, pues la afectación del control aversivo en el autocontrol, en la memoria, en la solución de problemas y demás procesos. Y pues también, como dijiste, Edu, es acreedor a la beca de ABAI, de Concienciación Pública, si no estoy mal, que es la traducción. Perfecto, sí, es pues algo bastante especial. ABAI es la asociación más importante del análisis de la conducta a nivel mundial, entonces queríamos invitar al doctor para que nos platicara un poco más sobre esto. ¿Cómo está usted el día de hoy, doctor? Bueno, muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación, Eduardo y Julián Camilo. Sí, solo una pequeña precisión, es ABAI, pero es a través de una fundación que ellos tienen, que es Society for the Advancement of Behavior Analysis, pero pues es una fundación que promueve el análisis de la conducta dentro de esa organización que es ABAI. Es cierto, sí, una disculpa por eso. No hay problema, solo que pues sí, son tantas organizaciones y tantos acrónimos, ¿no? Entonces, ese es SABA, ¿no? Es ABA. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con una dinámica divertida para hacer un poquito de soltura a esto, vamos a hacer un poquito divertido. Y vamos a empezar con esto que es explicando el meme. Doctor, le voy a mostrar dos memes y le voy a pedir que los explique en un minuto. Va a tener un minuto para explicar por qué ese meme es divertido, dando tal vez el contexto, asumiendo que no está viendo una persona que jamás en su vida ha escuchado sobre análisis de la conducta o sobre el conductismo. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, voy a tratar de presentar mi pantalla. Y lo puede ver ahí. Ya está cargando, sí, ahí está. Muy bien, entonces le menciono cuando pueda empezar. Aquí vamos, 3, 2, 1, y ahí va. Ok, entonces tengo que explicar por qué este meme es chistoso para alguien que nunca ha entendido algo del análisis de la conducta. Ok, bueno, ok, pues está bien, está bueno, pero bien. Entonces yo creo que podría ser chistoso porque el coyote, ¿cierto? En la dinámica del coyote y la caricatura, entonces el coyote siempre está buscando maneras de hacer cosas y comprar y usar objetos. Entonces en este caso me imagino que hacer algo para lo que quiere hacer, que es hacer algo con su novia, es chistoso porque probablemente va a fracasar, supongo, porque el coyote siempre fracasa, ¿cierto? Pero entonces es como una burla o algo parecido, pero también habla del condicionamiento, que es un aspecto, digamos, es un concepto fundamental al análisis de la conducta. Entonces, como que por eso intenta mezclar ambas cosas. Pero yo creo que es una burla, pienso yo que es una burla del análisis de la conducta, pensando que el coyote va a fallar, ¿no? Va a fracasar. Como supuestamente, que no es cierto, pero como supuestamente Skinner y el análisis de la conducta fracasaron, cosa que no es cierto. Perfecto, muchas gracias, doctor. Aquí viene entonces el siguiente meme. Yo creo que ya podremos asumir que es una persona que va entrando a estudiar psicología y se da cuenta de algo, ¿no? Entonces, pues podría tal vez explicar justo igual, un minuto. Aquí lo hizo bastante bien. Y aquí va el siguiente, ¿de acuerdo? Ok, voy. Entonces le menciono,
bueno, podemos ver, lo puedo traducir porque está en inglés, entonces dice, oh, ya veo, la conducta no viene de la nada, pues más bien es una respuesta hacia los estímulos del ambiente y yo soy parte de ese ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, el payaso generalmente se usa para, bueno, también un poco de contexto, porque creo que esto sí es un poco más de la cultura más millennial, un poco más, sí, ¿no? De estudiantes. Entonces, se usa mucho el payaso donde, pues, es una persona haciendo el ridículo, ¿no? Donde al principio, sí, o sea, el payaso se usa como una persona que está diciendo algo, pero que no sabe que está diciendo algo que está mal. Entonces, aquí más bien estamos viendo como una especie de regresión, ¿no? O sea, de una persona que tal vez, ya no está haciendo, ya creía algo y ahora ya no. Entonces, pero esta parte tal vez la que nos interesa, ¿no? ¿Por qué esto podría ser algo divertido para un estudiante de psicología? 3, 2, 1, y aquí vamos. Bueno, ok, era necesario aclarar lo del payaso, porque yo la verdad no conozco la historia del payaso. Yo lo he visto, pero nunca, no sé de dónde viene la historia. Pero ok, ya entendiendo eso, supongo que lo que podría ser divertido o chistoso, ¿cierto? Cómico de esto es la transformación de entender una cosa y ser otra, ¿no? O sea, quitarse el maquillaje y ser algo distinto, entonces entender algo que no era obvio, que es lo que está diciendo allí, ¿cierto? O sea, la idea de que la interacción con el ambiente incluye interactuar con nuestro propio organismo, nuestras propias acciones, ¿no? Y nosotros somos parte de nuestro propio ambiente. Pero creo que de todos modos hay una burla allí, como dices tú, pero pareciera ser que es un intento de mostrar la verdad de esto realmente, y es darnos cuenta de algo que normalmente no nos damos cuenta, pero no entiendo si realmente la idea es hacerlo chistoso o no, la verdad, no podría decir si ese es el objetivo, pero en parte porque no entiendo quién es el payaso, entonces creo que tampoco yo podría saberlo. Está bien, no se preocupe, todo bien, sí. Sí. De acuerdo. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y ahora sí, vamos a entrar a la sección de preguntas. Vamos a hacerle algunas preguntas sobre este reconocimiento que recibió. Y entonces la primera pregunta es, ¿en qué consiste este reconocimiento, este premio? ¿Nos podría platicar sobre a qué personas se les dan, quiénes suelen aplicar, para qué se suele, sí, cuál es el objetivo, ¿no? de este reconocimiento? Ok, sí, SABA, ¿cierto? Society for the Advancement of Behavior Analysis, entonces ellos tienen varios tipos de reconocimiento para propuestas que envían analistas de conducta. Bueno, no tienen que ser analistas de conducta. Ellos tradicionalmente han tenido otras que eran más de investigación, hay una para investigación en lenguaje y desarrollo. Había una un poco más antigua que era para la diseminación. Bueno, diseminación es una mala traducción, pero es para promocionar, ¿cierto?, el análisis de la conducta. Y hace poco, esta que recibimos, bueno, que es un proyecto que vamos a hacer varios, pero lo propuse yo personalmente, es para promocionar el análisis de la conducta, pero específicamente para afectar digamos que la opinión pública, o sea, que se sale necesariamente de la academia y del análisis de la conducta, sino que es para poder extender y dar a conocer el análisis de la conducta fuera de la comunidad de analistas de conducta. Y eso es algo más reciente. Entonces, las propuestas que se envían a esta competencia, ¿no? Es una pequeña competencia. La idea es que sean ideas, o sean proyectos, o sean investigaciones, también pueden ser investigaciones, pero que la idea sea tener ese alcance, tener esa posibilidad de cambiar, ¿no? O no necesariamente cambiar, pero para dar a conocer el análisis de la conducta. Entonces, y eso es, cualquier persona que esté interesada puede intentarlo. Cada año ellos abren esas convocatorias, entonces ahí si quieres después puedes poner el link para la página de SABA, porque creo que sería una buena idea que todos que tengamos ideas las enviemos. Y entonces ellos, el grant, porque es lo que se llama la beca, ¿cierto? El grant es de $5,000. Casi todos los grants que ellos dan hacen parte del dinero que donan otros analistas de conducta a la sociedad. Entonces es una forma de utilizar esas donaciones de investigadores o personas que son miembros de la Society for Advancement of Behavior Analysis. Ese dinero lo reinvierten en dar ese tipo de premios, ¿cierto? Para hacer algo de investigación o para proyectos. En este caso, la idea que propusimos, pero la pasé yo. Propusimos, digo, porque esto fue algo que ya hemos trabajado con otras personas antes. La idea es crear una serie de traducciones de documentos en inglés, artículos que son muy importantes en inglés, que han intentado aclarar malentendidos del análisis de la conducta, y con base en esa traducción de esos documentos, que son específicamente dedicados a decir, no, esto no es cierto, esto es incorrecto, estos son malentendidos, y sobre todo con evidencia empírica,
Son artículos, un artículo en particular por ahora que escogimos, pero la idea es buscar más. Son artículos que muestran evidencia, que muestran datos, que muestran y que atacan específicamente los malentendidos más comunes. Y esto en particular porque la idea es cambiar la opinión pública en temas muy específicos, y en este caso es con el análisis conductual aplicado, que en el caso del análisis conductual aplicado específicamente en este momento respecto al tratamiento de niños con diagnóstico de autismo, del espectro autista. Y hay muchos malentendidos y eso digamos que tiene mucho valor para el momento actual, ¿cierto? Y la idea es traducir esos documentos que muestran evidencia como el análisis de la conducta aplicada ha tenido efectos muy positivos y por qué funciona y es eficaz y es seguro. Bueno, una serie de elementos que son típicamente los que se han planteado incorrectamente respecto al análisis conductual aplicado. Y una vez se traduzca ese documento a español, o esos documentos, la idea es crear piezas, lo que llaman infographics, o bueno, son piezas promocionales rápidas, así tipo meme, pero pues son memes con datos, ¿cierto? Que son de alto impacto en términos de difusión de información. Sí, hay muchos para todo tipo de cosas, ¿cierto? Para diferentes tipos de enfermedades, ¿sí? En otras disciplinas no solo análisis de la conducta, pero la idea es crear estas piezas estratégicamente con base en esos datos y esa información de esos artículos, pero gran parte del problema que hay en este momento es que no hay claridad de cómo combatir la desinformación, ¿sí? Realmente hay investigaciones, pero no. Entonces vamos a hacer esto con base en uno de los pocos estudios que han intentado mostrar algo de evidencia de ciertas estrategias para cambiar desinformación, que es un artículo particular de unos autores que publicaron precisamente intentando investigar qué factores pueden cambiar la opinión respecto a desinformación. Entonces esos infographics, esas piezas gráficas se van a crear siguiendo esos lineamientos que esos autores desarrollaron. Es unos autores de apellido Painter y colaboradores. Entonces, algunas de lo interesante de ese, no es que no haya más personas trabajando en desinformación, solo que ellos tienen una orientación también analítico-conductual. Entonces, digamos, es coherente que vamos a intentar cambiar la opinión pública respecto a los malentendidos del análisis de la conducta y vamos a seguir los lineamientos de investigación de análisis de conducta que más o menos han encontrado algunos factores conductuales que pueden cambiar digamos, como esa conducta verbal asociada o incorrecta, digamos. Entonces, algunos de los lineamientos son el tipo de reglas que deben mostrarse en esas piezas informativas, ¿no? Que es un tipo de reglas que, por ejemplo, estén orientadas a ser coherentes con la operación motivacional de la persona que está mirando estas piezas, ¿no? Que las reglas sean descriptivas, que no tengan tantos juicios en la forma como se está describiendo los datos, ¿no? O la evidencia que se está mostrando respecto al análisis de la conducta. Bueno, eso, una serie de lineamientos que ellos tienen en esta investigación. Entonces, esa fue la propuesta que se pasó y que se ganó, y que en este momento estamos ya traduciendo el artículo. Es un artículo, escogimos un artículo del 2020, que es un artículo que sale en una respuesta a un artículo que publicaron un par de autoras, Sandoval Norton y Shkiri, un par de autoras que publicaron un artículo acusando el análisis de la conducta de producir síntomas de estrés postraumático en niños que pasaron por tratamiento de ABA, y de análisis conductual aplicado. Y entonces este artículo es una contraargumentación digamos, a todos los malentendidos que estas personas van y dicen, y aparece publicado. Entonces fue un artículo bastante, digamos que lo escogimos precisamente porque es un artículo que está organizado para contraargumentar. Entonces lo estamos traduciendo y con base en él empezaremos a producir las piezas en algún momento pronto. Y la idea es, cuando tengamos las piezas, tengamos los artículos traducidos, crear un sitio web que va a ser un centro de contradesinformación. No sé cómo traducirlo, pero es de combatir, de hacer algo para poder centralizar la información que haya en contra de la desinformación del análisis de la conducta. Entonces la idea es que sea un hub, o sea, que sea hub en el sentido de un sitio web donde podamos traer a otras organizaciones como las de ustedes, pero en especial en español. No creo que sea necesariamente en español, pero la idea en este momento es más que todo en español. No quiero alargar mucho la respuesta, perdón, porque ya me extendí mucho, pero básicamente hay una historia, es que las plataformas que controlan la desinformación, o sea, digamos de Facebook o YouTube o Twitter, hacen un mejor trabajo, digamos, hasta donde eso sea posible. Y yo no soy la persona para decirlo, pero entiendo yo que ellos tienen más control sobre desinformación en inglés, mientras que información equivocada o incorrecta, especialmente de salud, en otros idiomas típicamente no tiene el mismo nivel de control o filtro que sí podría tener, y esto se supo un poco mejor con el asunto de COVID. Entonces, por eso el énfasis originalmente se pensó que fuera en español, que es donde hay quizás hay menos posibilidad de que esto vaya a ser de manera controlada en estas plataformas. Y ese es en una síntesis el proyecto.
Muchas gracias. Ok, doctor. Muchas gracias. Y pues teniendo este preámbulo del proyecto a realizar y la justificación y la pertinencia pues en el momento actual, quisiera hacer énfasis en la parte del material en español. Se menciona que es escaso, pero pues queríamos preguntarle si también ve que tiene problemas el poco material que hay sobre análisis conductual aplicado. Sí, yo creo que el análisis de la conducta en general ha crecido en español bastante y hay que reconocer que hay editoriales que han traducido muchas cosas del análisis de la conducta experimental o aplicado, ¿no? O conductismo radical en general. Digamos que recientemente, por ejemplo, trabajé con alguien que está trabajando en crear otra traducción de conducta verbal, de Skinner, por ejemplo. Entonces estas cosas existen, digamos, en español, pero yo creo que lo que es difícil de encontrar, o es difícil de encontrar inclusive en otros idiomas, pero en español en particular, es literatura o investigación que intente desmentir cierto tipo de acusaciones al análisis de la conducta, en particular con análisis conductual aplicado, porque esto es un poco más reciente, ¿no? Los esfuerzos por reivindicar la interpretación correcta del análisis de la conducta en general vienen desde el mismo Skinner, ¿cierto? Y hay traducciones de muchas de esas cosas al español, pero no para lo que se está afirmando últimamente respecto al tratamiento, o digamos, al análisis conductual aplicado en general. Yo creo que eso sí es escaso. Y la verdad, no, pues, digamos, hay personas en las redes que lo están haciendo. Yo creo que lo que no tenemos en este momento es algo estructurado, que es lo que propusimos nosotros. Estructurar en el sentido, bueno, pues pongamos un sitio web donde todo el mundo que quiera usarlo, que quiera retuitear, que quiera reenviar o que quiera repostear estos infographics o memes, digamos, que en última son una forma de meme, que se reproduce, ¿cierto? O sea, va a seguir, la idea es que pues, miremos si puede aparecer en más y más plataformas y más personas lo posteen un poco. Eso me parece que es lo que no es, pues es difícil de encontrar o no creo que realmente exista. Digamos, y sí lo he visto, sí he visto acusaciones, las mismas acusaciones que empezaron a aparecer originalmente en inglés respecto a este asunto de la terapia va a ser abusiva, ¿no? Y ser retrógrada y una serie que no tiene evidencia empírica, que no funciona para la población que supuestamente debe funcionar. Son como 5 o 6 cosas que típicamente parecen repetidas cuando se intenta contrarrestar, digamos, el poder del análisis conductual aplicado para el tratamiento del autismo. Esas sí han aparecido en español, uno sí las encuentra bastante. Entonces creo que las personas que quieran un poco decir no a esto y que puedan, al menos, cierto, si aparece un post en español, le puedan mandar algo también en español, no tienen todavía de dónde tener esto un poco más estructurado, con evidencia y ese tipo de cosas, ¿no? Datos. Yo creo que es, aunque digamos que eso también es parte de la discusión respecto a qué es lo que funciona contra la desinformación. Eso no es parte de este proyecto, pero sí es un interés mío en general, y es, yo no creo que en este momento sepamos realmente, desde el punto de vista conductual, qué es lo que hace que funcione algún tipo de estrategia contra la desinformación. Eso me parece que eso se está investigando, probablemente desde otras perspectivas que no necesariamente, probablemente psicología también, lo están haciendo, pero no desde el análisis de la conducta. Entonces creo que eso también es parte de poder, o sea, tiene ese doble propósito, ¿no? O sea, queremos, digamos, cambiar una mala reputación que viene. Antes de esto ya la mala reputación del conductismo existía y eso sigue siendo un problema, una reputación absolutamente incorrecta y llena de malinterpretaciones y, bueno, y un asunto cultural realmente. Pero eso sumado ahora a criticar las posibilidades del tratamiento de análisis conductual aplicado para el autismo es aún peor, ¿cierto? Entonces la idea es poder tener, y al mismo tiempo tener herramientas para hacer investigación. Yo sí creo que necesitamos poder mirar si realmente este tipo de cosas funcionan o qué es lo que hace que funcionen, cómo funcionan, cómo podemos magnificar esto. Obviamente eso requiere un análisis conductual, experimental, ¿no? Y la idea es que precisamente teniendo estas piezas y teniendo todo este hub, podamos, el siguiente paso va a ser hacer investigación, hacer algún tipo de análisis de, bueno, si funciona o no funciona esto, cómo funciona, cuándo funciona, qué tenemos que hacer para que funcione, ¿no? Eso es el futuro, digamos, de lo que estamos haciendo ahora. Suena bastante interesante. Sí, bueno, no sé si estoy entendiendo completamente la idea, aquí pues usted corríjame si no, pero esto suena mucho a cómo podríamos desde ya el análisis de la conducta hacer investigación que nos diga cuáles son las variables relevantes para combatir la desinformación, y no solamente sobre análisis de la conducta, ¿no? Sino para otros temas. O sea, puede extenderse a muchísimas otras áreas que hemos visto, creo que sí bastante eso últimamente en redes sociales, que pues los bots o que cierto software o cierto grupo de personas pueden hacer tendencia a ciertos temas y cambiar la opinión de las personas. Recuerdo que por ahí hay, de hecho, un par de documentales que hablan sobre cómo
ciertas empresas estuvieron involucradas para que las votaciones en Estados Unidos resultaran como resultaron cuando ganó Trump, ¿no? Entonces, me suena, bueno, no sé si es a lo que se refiere usted como, bueno, o sea, son los primeros pasos para saber cómo poder combatir estas tendencias que podrían ser forzadas o de manera muy sutil, pero que al final cambian el comportamiento de las personas y sus decisiones y sus posturas y sus actitudes desde un punto de vista un poco más coloquial, ¿no? Hacia ciertos temas, ¿no? Entonces, es eso a lo que usted le está apuntando. Sí. O sea, realmente por eso son dos cosas distintas. O sea, el grant, obviamente ellos, me refiero a SABA, o sea, la Society, ellos están interesados en cosas muy puntuales que afecten la opinión pública y que se conozca el análisis de la conducta más allá de la academia, ¿cierto? Y en ese sentido creo que necesitamos al menos ponerlo ahí, o sea, necesitamos poner y seguir intentando poner las cosas del análisis de la conducta. En este caso muy particular, pues la propuesta es sobre los tratamientos, análisis conductual aplicado. Además porque realmente los padres de familia y personas que no lean en inglés no van a tener acceso, están teniendo acceso a los malos entendidos, pero no a contraargumentaciones, o no al menos formalmente, ¿no? Formalmente, digamos, respaldadas por una organización, respaldadas por académicos, pero desde la perspectiva más general, tú le estás entendiendo bien. Yo personalmente tengo interés en eso, en ver cómo el análisis de la conducta puede al menos entender, y creo que tú lo dices muy analítica conductualmente, y es nosotros queremos saber cuáles son las variables que afectan o no afectan una interacción particular. Entonces debería en principio poderse establecer qué tipo de variables harían más posible que una persona viendo un post, ¿cierto? En Twitter o en Instagram o donde sea, donde están haciendo cierto tipo de afirmaciones respecto al análisis de la conducta, pudiera dudar de ello, ¿cierto? O ese tipo de cosas son las que, o puede responder de una forma o de otra. Yo creo que la conducta objetivo es gran parte del problema allí de definir, y eso es parte de lo que creo que tendremos que establecer, ¿cierto? O sea, te doy un ejemplo. Muchas veces me preocupa sobre todo el forward, el retweet, ¿sí? Gran parte del problema no es necesariamente que la persona crea o no crea lo que está viendo allí o le están diciendo, sino la conducta muy sutil pero muy poderosa de reenviar. Y al hacer eso está magnificando, digamos, un problema que ya existe, pero entonces, si la conducta objetivo es el retweet, ok, ¿qué podemos hacer? Sí, pero el retweet, o el forward, o el reenvío, ¿no? Lo que sea. Si esa para la conducta objetivo, o si la conducta objetivo es mal verbal, ¿no? Si lo que la persona se dice en el momento. Y para cada cosa deben haber diferentes tipos de análisis experimentales. El artículo o la investigación que usamos para proponer, para crear las piezas informativas, los infographics, ellos hicieron una investigación intentando mirar qué hacer cuando las personas se exponen a información, o sea, personas consumidores. Ellos sobre todo están interesados en consumidores de servicios, de análisis conductual aplicado, de ABA, ¿cierto? Applied Behavior Analysis. ¿Qué tipo de cosas debían hacer y decirles a las personas? Ellos no hicieron infographics ni esas cosas, pero estaban intentando decir, bueno, que era un experimento controlado más o menos. Y esos lineamientos que ellos proponen deberían poderse aplicar para cualquier tipo de estimulación que se le presente a otras personas. Por eso los infographics los vamos a intentar diseñar con esos lineamientos. Pero igual hace falta mirar si esos infographics funcionan como supuestamente deberían funcionar. Entonces creo que hay una parte futura de investigación que queda ahora, al menos lista para los que quieran utilizar todo este material para eso, ¿no? O mejorarlo, sí. Creo que ese es y esa es la idea de tener el hub, el centro, para que precisamente las personas interesadas también se puedan relacionar, ¿no? O sea, ok, hay un sitio donde hay gente que le interesa el análisis de la conducta, le interesa la desinformación del análisis de la conducta, pero en general la desinformación. Entonces creo que puede ser útil de diferentes maneras para ese sentido. Perfectísimo, muchas gracias, doctor. Sí, totalmente, también creo que es algo súper relevante. Y bueno, también, yo no conozco mucho al respecto de qué se ha hecho, pero a mí me parece que no muchas cosas, y por lo mismo me parece que es muy innovador lo que está proponiendo. Entonces, mencionaba que esto pues realmente es una competencia, realmente como que hay varios proyectos que se envían y al final eligen a uno, el que pues seguramente un comité decide. Entonces, ¿cómo se sintió usted al recibir esta noticia de usted fue el acreedor a esta beca? Bueno, sí, gracias. Yo creo que ellos financian más de uno. Eso no es claro, pero yo creo que ellos a veces financian más de uno. Creo que eso es lo que dice en la convocatoria, pues porque creo que hay que ser honesto, ¿cierto? O sea, no soy solo yo creo que más. Y pues hay varias competencias, ¿no? Hay para diferentes tipos de temas. Pero no, pues muy contento y de hecho sorprendido, porque realmente ya había participado en otras competencias, ¿no? Entonces esto siempre es un asunto de uno no sabe y la probabilidad baja. Entonces sí, pues fue sorprendente. Ellos anuncian esto típicamente al tiempo que está ocurriendo como la convención más grande de análisis de conducta, ¿no? Que cada año es un lado distinto. Entonces en Estados Unidos en algún lado.
Entonces eso ocurre al mismo tiempo, ellos envían por sorpresa, ¿cierto? La carta diciendo eso durante ese tiempo. Entonces sí, fue una sorpresa, a mí me parece que fue bastante emocionante porque sí, realmente creo que el proyecto tiene mucha relevancia tanto para el análisis de la conducta como tal, por su reputación, pero también para en general la opinión pública. Creo que no estamos haciendo nada más allá de sorprendernos cada vez que hay malentendidos, ¿no? Y creo que muchos lo seguimos amplificando, o sea, queriéndolo o no, con lo que te digo, con nuestra conducta, ¿no? Reenviando cosas. Sí, creo que también nuestra conducta de pelear, no sé necesariamente, o sea, bueno, a pelear me refiero, ¿cierto? Creo que eso es parte de lo que hay que averiguar, ¿no? No es necesariamente claro si las respuestas emocionales que típicamente ocurren en este contexto del malestar que causa leer estas cosas equivocadas del análisis de la conducta, lo que sea, ¿no? De la ciencia muchas veces. Si la forma como reaccionamos, eso necesariamente es bueno. Creo que de hecho a veces la consecuencia de eso es que se incrementa el efecto de estas cosas. Es decir, vienen a cuento todos estos efectos conductuales, ¿no? La extinción, o sea, creo que debería definitivamente no ignorarse. Bueno, todas estas cosas vienen sobre eso. Entonces creo que eso fue la emoción, digamos, respondiendo a tu pregunta, porque creo que sí es algo muy necesario, ¿no? O sea, realmente creo que es un problema social general, no solo el análisis de la conducta. Sí, claro, totalmente. Muy bien, entonces, ¿podríamos pasar a la siguiente pregunta? Okay. Sí, claro que sí. Bueno, pues teniendo en cuenta que no es la primera vez en aplicar a estos premios y ganarlos, si no estoy mal, usted aplicó para un premio de desarrollo internacional, se llama la categoría también de SABA, pero nos interesaría saber si es la primera vez que se involucra tan directamente con la parte de la divulgación de la ciencia del comportamiento. Sí, ese es un buen punto. Sí, es cierto, ¿no? También hemos aplicado antes a otra, un gran punto más pequeño, en esa vez fueron creo que $3,000 nada más, y en esa ocasión fue, que es otra de las competencias que ellos tienen, en esa ocasión era para crear una página web, y era más para actualizar una página web que teníamos de análisis de la conducta, que era ABA Colombia, ¿no? Y una librería virtual que tiene ABA Colombia y digitalizar algunas cosas. Pero sí, digamos, en esa ocasión la idea no era una cosa más como de necesidad, ¿no? O sea, necesitamos tener esto en internet, necesitamos recursos. En este caso sí hay un interés, como dices tú, Julián Camilo, de tocar, ¿cierto?, la comunidad, ¿no? Como de ayudar a la comunidad. Me parece que sí era más, este fue un interés distinto, más social, digamos, social en el sentido de algo socialmente relevante, no solo para analizar la conducta, sino para la ciencia en general, pienso yo, y los consumidores de ciencia. Creo que gran parte del problema, no solo para esto, el análisis de la conducta en general, es el consumo de ciencia, o sea, cómo se está consumiendo la ciencia y el rechazo a la ciencia, que cada vez parece ser algo más grande, me parece a mí. Eso es lo que entiendo yo de lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que sí es un interés distinto. En este caso, es otra relevancia social, ¿no? Sí, tiene razón, sí, es algo muy importante. Queremos hacerle otra pregunta que creo que ya contestó. Entonces, la pregunta era sobre cuáles eran sus ideas a futuro una vez que empezara a funcionar este proyecto, pero es perfecto, creo que ya lo cubrió bastante bien. Entonces, no, y muchas gracias, de hecho, está perfecto. Entonces, no sé, creo que Julián también le podría plantear la siguiente, que pues es un poquito más hacia nosotros, las personas, pues que no lo estamos haciendo de manera tan formal, ¿no? Los nuevos proyectos que están surgiendo tratan de hacer divulgación. Sí, exactamente. Para usted, ¿cuál sería algún consejo, sugerencia, recomendación para las personas que, como nosotros, estamos interesados en divulgar sobre ciencia del comportamiento? De hecho, primero aprovecho para felicitarlos porque me parece o sea, no por ser condescendiente, o sea, sino que me parece que es una motivación y es un esfuerzo muy valioso, ¿no? Entonces, primero eso, de recomendación o de qué más que hacer, bueno, pues seguirlo haciendo, pero yo creo que va a ser necesario mirar qué dice la investigación respecto a esto, ¿cierto? Es decir, yo creo que lo que me llamó al comienzo la atención es, claro, hay gente haciendo investigación sobre desinformación, no hay muchas personas, pero en el análisis de la conducta no. O al menos puede haber, pero yo no lo conocí y seguirá siendo pequeño comparativamente con el tipo de investigación que hace los análisis de conducta en general, el interés de los análisis de conducta. Entonces creo que es una oportunidad muy interesante que ustedes, teniendo una audiencia, teniendo ese interés y esa motivación que es muy valiosa, piensen, digamos, bueno, ¿cómo puedo la ciencia en sí misma, la ciencia de la conducta, ¿cierto?, el análisis de la conducta, mirarse a sí mismo para ver qué hacemos para mejorar eso que ustedes están haciendo, ¿cierto? Yo no lo sé, o sea, yo no sé no sé cómo medir el impacto, ¿sí? O sea, yo creo que es parte del problema, y los análisis de conducta estamos todo el tiempo pensando en medir, ¿no? Y datos,
Entonces, bueno, o sea, el número de seguidores, ese es un dato, pero no es conductual, ¿cierto? Pues sí, o sea, cuántas personas, bueno, al menos cuántas personas sintonizan esto, ¿cierto? ¿Cuánto lo ven? Todo eso son datos y deberíamos tomar decisiones orientadas con datos. Pero pues ustedes tienen una oportunidad muy interesante y tienen acceso a datos y pueden de pronto... Perdón, no sé si soy yo o ya no lo escucho. No, se fue el sonido. Ah, ok. ¿Me escuchan o...? Sí. Sí, no sé qué pasó. Deme un segundo. Creo que desconecté algo acá. Claro, no se preocupe. La tecnología suele traicionarnos en estos momentos. Sí. Sí, no se preocupe. ¿Cierto? Sí, es que creo que lo golpeé y se desconectó y bueno, entonces ahí entró en crisis. Okay, bueno, pero le estaba diciendo que ustedes que están ustedes que tienen una posibilidad muy interesante y es que tienen audiencia, tienen la formación en análisis de la conducta, entonces bueno, ¿qué datos hay, no? O sea, ¿qué tipo de impacto está causando estas cosas que ustedes están haciendo? Por supuesto que hay unas medidas que todos conocemos, que es el número de seguidores, el número de personas que se conectan, ¿no? Pero no sé qué tan conductuales sean ellas y eso me parece que sería algo interesante para mirar en su trabajo, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, es bastante curioso. Creo que justamente como usted lo menciona, los análisis de conducta siempre estamos pensando en datos y cómo medimos y qué variables y cómo puedo incluso hacer casi un diseño de línea base múltiple para ver a través de mis publicaciones cómo saber cómo obtengo la atención de la gente. Y hay datos interesantes que son un poquito más conductuales, pero al final, pues, son registros, ¿no? Son casi como lo que tenemos cuando tenemos a las ratas en las cajas experimentales y al final solo tenemos el dato de cuántos microswitch se presionaron, pero bueno, cuántas veces se presionó, o se activó, perdón. Hay algunos datos que le llaman, me parece, engagement, que es precisamente que tanto las personas se enganchan con tus publicaciones y están interesantes, la verdad. Creo que sí es algo que le agradezco mucho el consejo. Creo que podría ser una buena alternativa, incluso para hacer una investigación después. Estas medidas son pues derivadas del número de seguidores, el número de likes, que es el me gusta que se dan a las publicaciones, y los comentarios. Eso, y bueno, también pues qué tantas personas le dan me gusta, qué tantas comentan en comparación con los seguidores, ¿no? Porque pues, realmente no importa mucho que una cuenta tenga 50,000, 100,000 seguidores, 1,000,000, si solamente en cada publicación tiene 2 me gusta y 0 comentarios, ¿no? Entonces, podría ser una buena opción ahora que lo menciona, tomar en cuenta tal vez ese tipo de datos para buscar cuáles son los posts que son más relevantes para las personas y que pues llegan también a más gente, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Y a ver, me parece que la siguiente pregunta viene por mí. Es teniendo conocimiento el panorama que hay sobre ABA en Estados Unidos, ¿qué considera usted? O sea, de aquí realmente pues, usted puede hacer conjeturas, realmente no importa. Yo sé que siempre nos importan los datos, pero puede que incluso también conozca algunos, pero pues realmente aquí tampoco se sienta con la obligación de darnos algunos, sino que pues, igual puede ser mi opinión, yo creo o he visto sistemáticamente esto. ¿Qué cree que falta en los países latinoamericanos para lograr la aceptación e implementación de ABA a un nivel más general? Te cortaste un momento, pero voy a ver si entendí la pregunta. Sí, o sea, ¿qué falta en los países latinoamericanos para seguir promoviendo el análisis de la conducta? Perdón, sí, para lograr la aceptación e implementación de ABA en un nivel más general. O sea, y análisis conductual aplicado, ¿cierto? ABA como Applied Behavioral Analysis. Ok, bueno, ¿por dónde empezar? Pero yo creo que en los países latinoamericanos el crecimiento del análisis de la conducta y del análisis conductual aplicado requiere, por una parte, mayor presencia en las instituciones de formación, o sea, en la educación, que depende del país, ¿no? Y esto ha habido gente que lo ha escrito, ¿no? O sea, el desarrollo de análisis de la conducta en Latinoamérica y han contado cómo es que en diferentes lugares, las razones por las cuales el análisis de la conducta apareció, pero también por las cuales no ha crecido un poco, varían, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en Colombia la psicología experimental en general tuvo cierta acogida, pero luego por cuestiones relacionadas dependiendo de la universidad y dependiendo del instituto formativo, podía ser absolutamente rechazada. Entonces, mucha variabilidad, ¿cierto? En ese tipo de apropiación de la psicología experimental, y el análisis de la conducta quedó asociado a esa psicología experimental, digamos. Y ahí ya hay malentendidos todos los que tú quieras, y creo que eso ha pasado en otros países de Latinoamérica, y es que por una parte ha sido buena que la psicología experimental haya incluido el análisis de la conducta, menos en la percepción de qué es un tipo de psicología experimental.
pero el rechazo en algunos países, en algunos lugares en general, al rechazo a la psicología experimental como una posible forma de hacer ciencia, automáticamente ha cancelado la posibilidad de que el análisis de la conducta, ya sea experimental o aplicado, lo que sea, pueda ser una opción. ¿Sí? Y entonces, digamos, es bueno que el análisis de la conducta haya entrado por el lado de la psicología experimental, pero también es malo porque todas estas críticas a la psicología experimental típicamente son aplicadas al análisis de la conducta cuando no le corresponden, sí, eso es porque la psicología experimental y el análisis de la conducta no son lo mismo. De hecho, muchas cosas del análisis de la conducta son críticas a la psicología experimental, entonces creo que ese ha sido uno de los problemas y esa presencia, lo hablo sobre todo por lo que conozco en Colombia. Yo creo que lo que narran estos autores, esos recuentos del desarrollo del análisis de la conducta en Latinoamérica muestran más o menos algo similar, este malentendido y esta relación como complicada con la psicología experimental. Entonces yo creo que la presencia de las instituciones de formación independientemente, o sea, dictando realmente psicología, análisis de la conducta, independientemente de la psicología experimental, o sea, que no sea un tema más de la psicología experimental, ayudaría. No porque la psicología experimental esté mal, pero creo que hay que aclarar que quiénes son, ¿sí? Cómo son diferentes y cuáles son las críticas del uno al otro, métodos, todas las demás cosas que ya sabemos. Eso es una cosa. La otra cosa es el análisis conductual aplicado en general en Estados Unidos, Norteamérica en general. El crecimiento muy grande del análisis conductual aplicado estuvo asociado con muchas cosas, pero entre ellas precisamente el tratamiento de los trastornos del desarrollo, en particular trastornos del espectro autista. Y eso, digamos que eso dio lugar a que hubiera muchos recursos y mucho interés, y sobre todo fueron los padres de familia de los niños que hicieron un trabajo impresionante de lobby, ¿no? De lobby ante instituciones del gobierno, ante aseguradoras, proveedores de servicios de salud, ¿cierto? Entonces, eso me parece que fue muy valioso en Norteamérica, en particular en Estados Unidos, y yo creo, he visto en algunos casos, se ha mencionado, pero pues no es como casual que me lo he mencionado, que eso pasaba en otros países en Latinoamérica, que sean los consumidores de estos servicios que ven el valor, que empiezan a hacer presión, ¿no? O sea, lobby con los senadores, con las personas que toman las decisiones de opinión pública. Y no por darle publicidad a nuestro esfuerzo del grant, pero son esos padres o son esas personas las que van a necesitar que esto esté en español, que esto esté traducido, que esté esta evidencia para poderla presentar, ¿cierto?, fácilmente a otras audiencias, que tengan poder de decisión en la salud pública o en estos lugares de toma de decisiones donde típicamente no vamos a llegar los académicos, sino son los políticos, ¿no? Son las personas, los gobernantes. Ellos iba a ser más fácil si está en español, pero creo que esa es otra cosa que va a ser posible, que específicamente el análisis conductual aplicado probablemente tenga ese auge o algo parecido. Pero ese es para el caso particular de ese tipo de población que requiere servicios de análisis de la conducta aplicada, ¿no? Creo que eso será, porque con esto termino para alargar la respuesta, pero lo que yo recuerdo y que los historiadores del análisis de la conducta en Latinoamérica han planteado es que el análisis de la conducta en Latinoamérica creció bastante desde el punto de vista experimental y conceptual, no desde el punto de vista aplicado. Entonces, creo que probablemente esa otra parte, si se replica ese modelo que funcionó en Norteamérica, que son los consumidores de los servicios presionando para que sean apropiados, ¿no? Creo que eso ayudaría también. Sí, muchas gracias. Creo que esto pues es bastante impactante de cierto modo, porque muchas veces, muchos proyectos que tratamos de hacer divulgación afortunada, pero también creo que desafortunadamente tenemos un público objetivo que está interesado en la psicología, que estudia psicología, pero que no es tal cual personas que van a usar los servicios de un prestador de servicios basados en análisis conductual aplicado, ¿no? Son más bien personas que quieren formarse en esto, y que creo que esa es una parte muy importante, sí, conocer que hay análisis de la conducta, que podemos hacer intervenciones efectivas basadas en ciencia, pero la otra parte es, ahora también hay que fomentar esos servicios con el público general, que son al final quienes van a solicitar este tipo de servicios, y hacerlo de manera ética, de manera rigurosa, porque si hacemos rigurosos, pues va a ser efectivo, ¿no? Y muchas veces creo que nos desviamos, precisamente, tal vez como le mencionaba antes, con esta parte del engagement de las publicaciones, empezamos tal vez un poquito a hablar mucho más hacia psicólogos, psicólogas, en lugar de personas que podrían necesitar esta información, y creo que ahí por eso también es muy importante su proyecto, porque sí va tal vez dirigido a análisis de la conducta, pero yo creo, o por lo que he entendido, está más dirigido a personas que van a recibir estos servicios, ¿no? Usuarios que van a consumir este tipo de servicios. Entonces, perfecto, muchísimas gracias. Podemos, yo creo, que pasar a la siguiente pregunta, y esa creo que es de Julia.
Creo que sí, Edu. Bueno, pues para finalizar y teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir sobre pues, cuál es el panorama en Latinoamérica comparándolo con Estados Unidos, desde su punto de vista y su experiencia como BCBA y como investigador experimental de la conducta, también con los aportes teóricos que ha realizado al campo, ¿cuál cree que es la visión a futuro del análisis de la conducta en Latinoamérica? En Latinoamérica, ok. Bueno, yo creo que Latinoamérica sigue siendo muy heterogénea, ¿no? Entonces, yo por ejemplo veo que Brasil sigue produciendo muchísimos, ¿cierto? Y sobre todo cosas experimentales en temas de todo tipo. O sea, siempre que tengo la oportunidad de ver publicaciones, si no entiendo mucho de portugués, me doy cuenta que tiene un alcance muy amplio, ¿no? Desde conducta compleja, con equivalencia de estímulos, hasta investigación experimental tradicional, ¿cierto? Tradicional me refiero, por ejemplo, a reforzamiento. Entonces, Brasil es como, creo que México también tiene esta tradición tan grande, súper amplia, heterogénea. Pero me ha sorprendido que he empezado a encontrar en otros países más y más personas interesadas y más publicaciones, ¿cierto? En Perú, Colombia siempre ha estado, digamos que, yendo y viniendo en esto. Entonces, yo creo que mi predicción o bien mi deseo, digamos, para Latinoamérica sería poder seguir los pasos de Brasil y México para el resto de Latinoamérica, ¿no? En términos de la presencia del análisis de la conducta, de nuevo, en ciertas instituciones educativas, ¿no? Me refiero, pero también en ciertas organizaciones que eso no lo mencioné en la pregunta anterior, pero creo que era el otro componente que hacía falta incluir dentro de los factores, ¿no? Digamos, que van a ayudar a que el análisis de la conducta y conductor aplicado en particular, y es organizaciones profesionales, organizaciones disciplinares, ¿no? Científicas del análisis de la conducta sean más robustas y tengan mayor presencia. Yo creo que eso me parece haberlo visto moviéndose más ahora en Latinoamérica. Y lo sé porque no lo mencionan ustedes, pero pues he trabajado en el capítulo de análisis de la conducta internacional en Colombia, que es ABA Colombia. Entonces hemos empezado a interactuar más con otros capítulos u otras organizaciones de otros países, intentando como colaborar y hacer cosas que tengan más alcance fuera de Colombia o fuera de Argentina o donde quiera que sea que hemos estado intentando conectarnos. Entonces, yo creo que por ahí probablemente también haya un crecimiento que es con estas organizaciones. Que eso, junto con la presencia en las instituciones educativas, o sea, formación y organizaciones, tanto de consumidores como profesionales o personas que trabajan en análisis de la conducta, es creo que el futuro del análisis de la conducta. Para fortalecer la disciplina, pero la profesión, eso me parece a mí que es donde deseo y creo que sí va a pasar más, ¿no? Creo que ese es el punto. Perfecto. Muchísimas gracias por su respuesta. Ojalá que sí haya mucha expansión del análisis de la conducta en los próximos años y que, pues sí, empiece a ser algo relevante y conocido, porque sí es sorprendente que algo tan efectivo pues no se conozca tanto, y al contrario, ¿no? Hay bastante desinformación. De verdad, muchísimas gracias, doctor, por sus respuestas. Y bueno, creo que ya para cerrar podríamos tener con una sección que se llama Mito o Verdad. Entonces le menciono algunas afirmaciones al respecto del análisis de la conducta y me responde mito o verdad. ¿Es verdad o es de acuerdo? Ok, si digo mito o verdad, es todo. Sí, es todo. Ok, entonces, la primera es, la conducta puede estudiarse como un fenómeno natural, así como otras ciencias estudian sus objetos de estudio, como la química, la biología o la física. Verdad. Perfecto. El conductismo es algo viejo que fue superado hace mucho por la revolución cognitiva. Mito. Perfecto. Los principios del comportamiento solo pueden explicar una parte de la conducta humana. Mito. Muchas gracias. Esta que creo que es bastante, bueno, yo también la he visto mucho, me la sugirió mi novia, que es, para cambiar la conducta de las personas tienen que querer cambiar. Hay un chiste alrededor de eso. Falso, mito. Muchas gracias. Y ya por último, el análisis conductual aplicado solo sirve para personas con diagnóstico del trastorno del espectro autista. Mito. Perfecto. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias de verdad, doctor, por aceptar esta entrevista con nosotros. Es muy interesante su proyecto. Esperamos que todo vaya muy bien. Si necesita algo de apoyo por nuestra parte, pues con todo gusto.
Y bueno, pues espero también que las personas que hayan visto esto les haya interesado, les haya gustado mucho. Vean si son analistas de la conducta, si están estudiando algo similar, revisen el trabajo del doctor, que seguramente les va a parecer bastante interesante. Nosotros pues somos eventualmente este proyecto de divulgación de análisis de la conducta y de psicología, que también el día de hoy nos acompañó otro proyecto que es el de Julián Camilo. Eventualmente nos pueden encontrar en las redes sociales como @eventualmente, en Instagram, en Twitter. También nos pueden encontrar en Facebook, en TikTok, y Julián lo pueden encontrar como Rex-Behavior, ¿es cierto? Es correcto, y muchas gracias, doctor, por su tiempo y pues por compartir sus opiniones con nosotros. Sí, gracias a ustedes. Yo insisto, o sea, ustedes probablemente dentro de ese futuro análisis de la conducta están iniciativas como las de ustedes. Yo creo que las nuevas tecnologías van a ser necesarias para ese crecimiento, y creo que la gente joven como ustedes, que tiene la motivación y la comprensión y la destreza, son los que van a poder hacerlo, yo creo. Entonces, bueno, muchas gracias.